Bienvenidos a Fronteras Seguras, el podcast de hoy que explora los mecanismos, retos y buenas prácticas del comercio exterior. Soy Germán Cerruti y hoy hablaremos de un tema clave para la economía venezolana: el control aduanero y la lucha contra el fraude. Veremos qué es el fraude aduanero, sus modalidades más frecuentes, los sistemas de control vigentes y las sanciones que contempla nuestra legislación. El comercio exterior de Venezuela enfrenta desafíos complejos derivados de la necesidad de proteger sus ingresos fiscales, garantizar la seguridad de la cadena logística y preservar la competencia leal. El fraude aduanero une una práctica deliberada para evadir tributos o eludir controles, erosionando la recaudación y distorsionando el mercado interno, e incrementa los riesgos de contrabando y actividades ilícitas. Para combatirlo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, junto a organismos de seguridad y tecnología avanzada, despliega un entramado de procedimientos de control antes y durante y después del despacho aduanero. El comercio internacional es una fuente vital de divisas y de abastecimiento de bienes. Sin embargo, prácticas fraudulentas como la subvaloración o el contrabando erosionan la recaudación fiscal y distorsionan la competencia y ponen en riesgo la industria nacional. Para frenarla, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, llamado CENIAT, ha desplegado una batería de procedimientos previos, concurrentes y posteriores al despacho, así como herramientas tecnológicas avanzadas. En este episodio estructuraremos nuestro análisis en 4 grandes bloques. Definición de fraude aduanero. Principales modalidades de fraude en Venezuela: sistemas y procedimientos administrativos de control, sanciones en la legislación aduanera. Al final compartiremos reflexiones sobre la relevancia de la transparencia y el cumplimiento en frontera. Comencemos hablando que es el fraude aduanero, que comprende todas las acciones u opiniones encaminadas a falsear la información relacionada con la importación, exportación o tránsito de mercancías, de modo que se evalúa el pago de derechos arancelarios e impuestos, o se incumplan provisiones y restricciones que, aun así aplicables, no se trata de simples errores administrativos, sino que de actos dolosos que menosprecian el erario público, que afectan la equidad tributaria y favorecen la competencia desleal. La revalencia como problema nacional en Venezuela, al depender significativamente de la recaudación aduanera para financiar servicios públicos y proyectos de inversión, ve amenazando sus ingresos cuando las mercancías ingresan con valores subvalorados o bajo códigos arancelarios incorrectos. Además, el contrabando masivo de combustibles y productos básicos alimenticios por amplios subsidios y controles de cambio ha convertido a las fronteras en corredores de actividades ilícitas que ponen en riesgo tanto la economía formal como la seguridad ciudadana, y se configura cuando se alteran o falsean de forma deliberada los pequeños datos sobre la mercancía para pagar menos tributos o incumplir provisiones y restricciones. No hablamos de errores inocentes. El fraude implica intención de evasión y genera 3 grandes problemas: pérdida de ingresos fiscales al declararse valores o cantidades inferiores a la realidad; distorsión de la competencia, pues quienes cumplen pagan más y quedan en desventaja; riesgo de seguridad cuando ingresan mercancías prohibidas o de contrabando. El fraude atenta contra la legalidad y erosiona la confianza de socios comerciales y socava la equidad de la cadena de suministro global.
Principales modalidades de fraude en Venezuela. La subvaloración consiste en declarar ante la aduana un valor superior al precio real pagado por mercancías, reduciendo artificialmente la base imponible de los derechos arancelarios y el IVA. En Venezuela, este fraude se vuelve especialmente lucrativo cuando se combinan precios de referencia oficiales desactualizados y múltiples tasas de cambio. Al similar un valor FOB menor, se calcula un arancel y un IVA más abajo, erosionando la recaudación estatal. Es considerado contrabando agravado cuando la diferencia supera el 70% de valor real y puede conllevar penas de prisión de hasta 6 años y multas equivalentes al doble de triple de elevación causada. Aún así, consiste en declarar un valor aduanero inferior al real para reducir aranceles e IVA. Por ejemplo, un lote de componentes electrónicos que cuesta $100,000 se declara en $60,000. Ese ahorro lesiona las finanzas públicas, el CENIAT, aunque conlleva un combate de este pequeño fraude con precios de referencia y auditorías de importaciones recurrentes. La clasificación arancelaria errónea de cada mercancía que se identifica con un código del sistema armonizado y declarar bajo un código que acarrea una alícuota arancelaria menor o extensiones implica pagar menos tributos. Esta práctica puede ser fruto de un desconocimiento, pero cuando es intencional se configura como una violación a las normas aduaneras. Aún así, un cambio de posición arancelaria que reduzca el arancel del 20% al 5% sobre un lote de repuestos automotrices puede significar una pérdida millonaria e ingresos para el CENIAT. Además, la clasificación errónea impide el cumplimiento de regulaciones no arancelarias como restricciones sanitarias o cuotas de importación, fomentando riesgos sanitarios y desequilibrios de mercado. Aún así, vamos a declarar una mercancía en un código con un arancel menor o extensiones que reduce la tasa aplicada, a veces que es un error o otras como una práctica intencional. La aduana contrasta la descripción técnica con catálogos internacionales y guías de la Organización Mundial de Aduanas para detectar inconsciencias. El contrabando implica el ingreso de salidas de mercancías sin cumplir con los requisitos aduaneros. Se clasifica en contrabando abierto sobre mercancías ocultas o no declaradas en bultos, contrabando técnico y la documentación falsa o incumplimiento que oculta partidas enteras del envío. En Venezuela, la crisis económica y la brecha cambiaria que se impulsan el tráfico de gasolina, alimentos, medicamentos a los países vecinos, dañando la industria local y creando redes de crimen organizado en zonas fronterizas con Colombia y Brasil. El delito de contrabando está tipificado con penas de 4 a 8 años de prisión para quien introduzca mercancías por rutas no autorizadas y de 6 a 10 años si se concuerdan con las circunstancias agravantes como falsificación de sellos o certificados aduaneros. El fraude documental, para bien la falsificación de facturas comerciales, certificados de origen, permisos y guías de transporte, adulterando en busca de legitimidad envíos ilícitos o inflar costos para justificar subvenciones y reintegros sobre la Ley Orgánica de Aduanas, sancionando con prisión de 3 a 6 años el funcionario o particular que represente los documentos para apócrifos ante la aduana y con pena de 6 a 3 años a quien utilice un documento falso para beneficiario tributario. En el comercio
electrónico de alto volumen. Estos fraudes se combinan con subvaloraciones y clasificaciones erróneas para evadir multas arancelarias y socavando la competitividad de las empresas cumplidoras. En la falsificación de facturas, certificados de origen, permisos sanitarios o fitosanitarios, un certificado de origen puede permitir acceder a un trato preferencial en aranceles. Para combatirlo, se implementan sellos digitales de sistemas de verificación de línea y validación con cámaras de comercio extranjeras. Los sistemas y procedimientos administrativos de control serían la fiscalización previa del primer filtro, es el semáforo aduanero asignado por un sistema informático de gestión de riesgos. Canal verde, levante automático sin especificación física. Canal naranja, revisión documental. Canal amarillo, control para aduanero de certificados sanitarios y fitoveterinarios. Canal rojo, inspección física total o parcial del contenedor mediante escáner, vaciado o muestra aleatoria. La distribución en cada canal depende de los factores como el historial del importador, la naturaleza de la mercancía y la procedencia, así como de algoritmos de selección aleatoria supervisados por la Gerencia de Control Aduanero y Tributario del CENIAT. Esta etapa busca prevenir fraudes antes de liberar la mercancía. El control concurrente y posterior sería el control postdespacho, revisión de operaciones ya autorizadas en el CENIAT a través de la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario. Muchísimas gracias.